Tengan todos muy buenas tardes. De verdad que es un gusto tenerlos conectados. Para aquellos que están almorzando ahorita, pues muy buen provecho. Y pues los que ya almorzaron, pues qué bueno, porque espero no tardarme mucho. La vez pasada me tardé como 1 hora 40 minutos y sí se alargó bastante. Espero que pongan atención. Vamos a tener, creo que 4 sesiones de preguntas. Si tienen alguna duda, no, hombre, no tengan miedo, háganla. Tienen la opción para activar el micrófono y también tienen el chat. Si no van a realizar alguna pregunta, pues pueden mantener desactivado el chat, así para no tener alguna interferencia. El tema que me ha tocado explicarles a ustedes es movimiento circular uniforme. Este tema viene de la clasificación de movimiento curvilíneo. El movimiento curvilíneo se compone en movimiento circular y movimiento parabólico. El movimiento parabólico ya lo hemos explicado en una sesión anterior, se les compartirá el video. Y creo que de igual forma en la tarde o mañana un compañero también va a retomar este tema, o sea, lo va a volver a explicar. Muy bien. Como ya les he comentado, se compone el movimiento circular y el movimiento parabólico. El movimiento circular podemos encontrar de igual forma como el movimiento rectilíneo. Vamos a encontrar con velocidad angular constante. Bueno, en el movimiento rectilíneo se encuentra velocidad constante y aceleración constante. En este caso es velocidad angular constante y movimiento circular con aceleración angular constante. Nosotros, pues, en esta sesión nos vamos a dedicar solo a explicar el movimiento circular con velocidad angular constante. Quiero comentarles de que yo vivo a la orilla de calle, entonces si escuchan algún ruido, pues en este momento ya apagaron la radio, ¿verdad? Pero los vehículos y todo hacen bastante ruido. Ok, pero voy a tratar de hablar lo más fuerte para que ustedes puedan escuchar y no sé, o volver a repetirlo. Muy bien. Lo primero que se nos viene ahorita a la mente es ¿qué es movimiento curvilíneo? ¿Qué es lo que se les viene a ustedes a la mente movimiento curvilíneo? O sea, ¿alguna vez lo han escuchado? ¿O pues ya tienen alguna idea, alguna noción ahí de movimiento curvilíneo? Muy bien. En este caso podemos decir de que una partícula o cuerpo ejecuta un movimiento curvilíneo cuando dicha partícula describe una trayectoria que no es rectilínea, o sea, o que no es recta. En el movimiento rectilíneo habíamos dicho de que la partícula describe una trayectoria lineal o una trayectoria en línea recta. Esto lo vamos a utilizar en algún dado caso de que nos toque descomponer un ejercicio, ya que nos podemos encontrar en esos casos en los que se encuentran ejercicios con movimiento curvilíneo y con movimiento rectilíneo, pero no hay problema, voy a tratar de explicarlo para que ustedes lo entiendan de la mejor manera. Como ustedes pueden ver, no lo vamos a tomar en cuenta en este caso, solo nos vamos a dedicar al movimiento curvilíneo. Algunos ejemplos, permítanme. Algunos ejemplos que podemos tener son cuando estamos en la montaña rusa y pasamos esa vuelta que ellos realizan. En realidad esta vuelta se realiza con velocidad angular constante y ustedes lo pueden ver en este momento, ¿verdad? Que vamos dando vueltas y vueltas. Claro que sí, se realiza con velocidad angular constante. También lo podemos ver representado en el movimiento de los engranes, pero Roberto, en realidad ahí no hay ninguna partícula, sí, pero el punto de contacto entre los engranes tiene velocidad tangencial constante. Ese es un término que vamos a ver más adelante. Se lo voy a explicar detallado para que ustedes lo comprendan y pues lo tengan en mente. Muy bien. Ahora sí, movimiento circular uniforme. Anteriormente les había dicho que en la bibliografía el movimiento rectilíneo lo podemos encontrar como MRU o MRUA, ¿verdad? Entonces, no sé por qué, pero aquí apareció así, ¿verdad? Movimiento circular uniforme. También lo podemos encontrar, como les había dicho, movimiento circular con velocidad angular constante. Así, de esas dos formas lo podemos encontrar a la hora de que ustedes realicen su investigación. Muy bien, vamos a decir que este movimiento de trayectoria circular, este es un movimiento de trayectoria circular en el que la velocidad angular es constante, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Pero Roberto, ¿y qué es velocidad angular? Ya se lo voy a explicar, solo esta es la definición, ¿verdad? Ya más adelante.
Esto implica que describe ángulos iguales en tiempos iguales. Como lo vimos en movimiento rectilíneo con velocidad constante, la velocidad es igual al delta de desplazamiento entre el delta de tiempo. En este caso, la velocidad angular es igual al delta de ángulos entre el delta de tiempo. Más adelante vamos a ver las ecuaciones. Muy bien, y si en un dado caso les preguntan en el cuestionario o se encuentran una pregunta en el examen, les dicen de qué forma podemos representar gráficamente el movimiento circular uniforme. Pues lo podemos encontrar en el gráfico ángulo versus tiempo, en el gráfico velocidad angular versus tiempo y el gráfico aceleración angular versus tiempo. En este caso, ustedes van a encontrar al movimiento circular uniforme con un gráfico ya sea con tendencia positiva o con tendencia negativa. Ya hemos visto anteriormente de que cuando la tendencia es positiva, en el gráfico ángulo versus tiempo, la velocidad angular va a ser positiva. No les mostré el otro caso, ya que solo quería que vieran una representación. Como les digo, ya lo hemos visto anteriormente, pero va a estar la otra presentación más tarde, así que estén pendientes ahí para recordarlo. Ok, entonces en este movimiento, en el gráfico velocidad angular versus tiempo, vamos a encontrar una línea horizontal. Quiere decir de que la velocidad angular va a ser constante. O sea que la línea va a ser, la tendencia va a ser paralela al eje tiempo. Y la aceleración va a ser igual a 0. No vamos a tener aceleración, nada que positiva, que nada que negativa. Eso es en el caso de que tengamos un movimiento circular con aceleración angular constante, el cual no lo vamos a ver, pero sí es bueno que ustedes lo sepan, ¿verdad? Muy bien. Vaya, los conceptos. Pongan mucha atención aquí, vamos a tener una sección de preguntas por si a ustedes no les quedó claro los conceptos, pero aquí vamos con los conceptos. Son conceptos nuevos porque en movimiento rectilíneo no se explicaron. Como este es movimiento circular, no se explicaron en ese caso. Velocidad angular constante, es lo que hemos venido estado escuchando. Okay. La velocidad angular es una medida de la velocidad de rotación. ¿Sí? Como les había dicho, es la velocidad de rotación de los engranes, es la velocidad de rotación de la pirueta que hace la montaña rusa, es la velocidad de rotación de las ruedas de tu bicicleta cuando vas con velocidad constante, ¿ok? Si la velocidad lineal es constante, entonces las ruedas de la bicicleta van a tener una velocidad de rotación constante. Entonces, se define como el ángulo girado por una unidad de tiempo y se designa mediante la letra griega omega. Así lo vamos a encontrar, y si ustedes lo representan también, lo van a representar la velocidad angular con la letra griega omega. En este caso, su unidad en el sistema internacional es el radián por segundo. El radián es adimensional, así que ustedes también lo pueden encontrar 1 sobre segundo o también segundo a la menos 1. Y esta velocidad angular la podemos representar como vector, ya que es el resultado de una multiplicación vectorial. No quiero entrarme en este tema, ya que es algo confuso, entonces no quiero confundirlos a la hora de realizar los ejercicios, porque sí, Roberto, me explicaste de que esto era un vector, entonces tengo que tener las componentes, y no quiero meterme en eso. Solo vamos a utilizar las ecuaciones de forma, sí, sería de forma escalar. Vamos a utilizar las ecuaciones de forma escalar y no vamos a utilizar ninguna multiplicación. Claro que si ustedes quieren investigar más a fondo, pues se los dejo a ustedes, pero ahorita no nos vamos a entrar mucho en eso. Okay. Otro concepto nuevo es el de velocidad tangencial. ¿A qué se debe la velocidad tangencial? La velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio. Se llama tangencial porque es tangente a la trayectoria. Esta velocidad tangencial siempre la vamos a encontrar en una trayectoria circular o en una trayectoria curvilínea, siempre la vamos a encontrar. Aquí la podemos ver representada.
si ustedes se fijan, aquí siempre es tangente, o sea, la podemos encontrar aquí, la podemos encontrar aquí. Yo solo representé dos vectores, dos velocidades tangenciales, solo representé dos, pero podemos encontrar aquí, en varios puntos la podemos calcular. En varios puntos la podemos calcular. Y como ustedes se fijan, es el producto de omega por r, de la velocidad angular por el vector posición. Como les digo, no quiero entrarme en esto, solamente es explicativo para que ustedes comprendan el concepto. Muy bien. El siguiente término que tenemos es la aceleración angular. Esta se define como el cambio que experimenta la velocidad angular por unidad de tiempo. O sea que, al igual que en el movimiento rectilíneo con aceleración constante, la aceleración es igual al delta de velocidad entre el delta de tiempo. La aceleración angular también es igual al delta de velocidad angular entre el delta de tiempo. Y claro, esta la vamos a encontrar expresadas en radianes por segundo al cuadrado. Aquí creo que cometí un error, es radianes por segundo al cuadrado, o sea, sería S a la menos 2. Y sería, vamos a ver si les puedo escribir con el lápiz, pluma, marcador, aquí este número es 2 y ahí solo lo copié. Muy bien. El radián, como les había dicho anteriormente, es adimensional, entonces lo podemos encontrar de esta forma o de la forma que les había dicho, que sería radianes entre segundo al cuadrado. Ok, vamos a ver aquí. Y de esta forma lo podemos representar en un dibujito. Y si nosotros notamos aquí, también tenemos la componente de aceleración tangencial, que sería la siguiente que vamos a ver. Muy bien. Aceleración tangencial. Esta mide los cambios de la magnitud del módulo. Si ustedes buscan, también van a encontrar que el módulo es representado como la magnitud que nosotros conocemos de la velocidad en el tiempo. También es el producto de la aceleración angular y el radio del círculo. También es lo que les comentaba de que la velocidad tangencial es el producto de la velocidad angular por el tiempo. De la misma forma, la aceleración tangencial es el producto de la aceleración angular por el tiempo. Quiero comentarles de que no vamos a ocupar tanto la aceleración angular como la aceleración tangencial, ya que esos están comprendidos en el movimiento con aceleración en el movimiento circular con aceleración angular constante. Entonces, solo es parte conceptual, no lo vamos a utilizar. Muy bien, y aquí lo tenemos. Entonces tenemos la aceleración tangencial y la aceleración centrípeta, que más adelante la vamos a conocer. Okay, vamos a ver. Aceleración centrípeta. Roberto, yo ya he escuchado eso de aceleración centrífuga, algo así. Sí, pero esta es la aceleración que tiene una partícula en un movimiento circular. La aceleración centrípeta se diferencia de la aceleración centrífuga en que la aceleración centrífuga es la tendencia a vencer ese movimiento circular. O sea que es la fuerza contraria, es la fuerza contraria, ya vamos a ver los vectores, es la fuerza contraria que presenta la partícula, o sea, es igual a la fuerza la fuerza aparente que se presenta cuando estamos en la piscina, ¿verdad? Que sentimos de que flotamos y que no sé qué, entonces es similar, ok. Y aquí lo tenemos, es esta componente que tenemos aquí. Siempre, todas las partículas que estén sometidas a un movimiento circular van a tener presentes la aceleración centrípeta. Es la que mantiene a la partícula siempre en su trayectoria circular. Ok, y quiero ver, sí, aquí está, la diferencia entre la aceleración centrípeta y la aceleración centrífuga. Como ya les había mencionado, la aceleración centrífuga se debe a la fuerza que hace que la partícula mantenga su trayectoria circular, y aquí podemos ver en esta imagen, quiero ver, voy a poner el láser, sí, aquí podemos ver en esta imagen que la fuerza o la aceleración, bueno, no es lo mismo fuerza que aceleración, no quiero confundirlo. O sea, la fuerza centrípeta sería igual a la fuerza centrífuga. O sea que en este caso, si nosotros soltamos la partícula desde su punto de rotación, esta va a mantener una trayectoria rectilínea, porque las fuerzas
se cancelan. Si ustedes fijan, la misma componente es, ¿ok? No, todo claro, todo claro por el momento. Muy bien. Quiero ver, tengo una definición aquí para compartírsela. Dice que, vamos a ver aquí. Sí, aquí está, vaya. La fuerza centrífuga se refiere a la tendencia de un objeto a seguir un camino curvo. Es como lo que les comentaba, de que es la que mantiene a la partícula siempre en su movimiento o su trayectoria curvilínea. Esta no es realmente una fuerza, sino más bien es el resultado de la inercia, que es la tendencia de un objeto a resistirse al cambio, ya sea que este movimiento, que esté en movimiento o no. En cuanto a la fuerza centrípeta, se trata de una fuerza real. Esta es la que podemos calcular. La fuerza centrípeta es la que podemos calcular mediante esta ecuación. Aquí la tenemos. Aquí está. Esta es la ecuación. Más adelante la vamos a ver. Creo que la vamos a ver en la unidad, en el tema de estática, pero ya se la estoy adelantando. Ok. Muy bien. Quiero ver, sí. Entonces la fuerza centrípeta es lo que evita de que la partícula salga volando. Nada más eso le quería comentar y continuemos. Ahora bien, no sé cuánto tiempo hemos transcurrido. Sí, creo que vamos alrededor de unos 15 minutos. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. Ok, en este movimiento, al igual que en el movimiento rectilíneo, tenemos que calcular la posición. Si puede volver a explicar lo de aceleración tangencial. Claro que sí. Vamos muy bien. La aceleración tangencial, como les había dicho, se compone de la aceleración angular por el vector posición, que sería el radio. En este caso no la vamos a aplicar ¿cómo se llama? No lo vamos a aplicar en este tipo de movimiento, que sería movimiento circular con velocidad angular constante. Y dice que, no me quedó claro el concepto de velocidad tangencial. Claro que sí. Vamos a ver, regresemos aquí. Regresémoslo. Es importante que ustedes lo sepan. La velocidad tangencial. Solamente la velocidad tangencial es el producto de la velocidad angular que tenemos aquí por el radio del movimiento. Nada más eso. Por eso les decía que no lo quería explicar de forma vectorial, porque creo que es un poco más confuso. Sí, dominando un poco ese tema, pero no quiero profundizar. Porque ya sería mucho. Entonces sí, solo lo que tenemos que saber es que la velocidad tangencial siempre la vamos a encontrar tangente a la trayectoria del movimiento circular. Siempre lo vamos a encontrar. Y entonces esto va a ser el producto de la velocidad angular por el radio. Nada más eso. Ya vamos a ver las ecuaciones para que ustedes las apunten. Dice Andrea de que era el producto de la aceleración tangencial. La aceleración tangencial es el producto de la aceleración angular por el radio. Nada más eso. ¿Sí? ¿Y alguna otra pregunta, Andrea? Vanessa, ¿quedó claro lo de la velocidad tangencial? Como les explicaba, en este movimiento también podemos calcular la posición que tiene la partícula en dicho ángulo, en dicha componente rectangular, porque ahorita vamos a ver de que podemos graficar este movimiento en dos planos. Uno es en el plano cartesiano que conocemos y en el plano polar de componentes polares, pero más que todo solo vamos a utilizar este plano. No se preocupen por el otro, que plano polar, no, tranquilo, solo es para mencionárselo. Muy bien, las fórmulas es lo más importante que ustedes tienen que conocer, además de los conceptos. Sí, Roberto, ya había visto esto. Sí, la posición se descompone de forma vectorial. La componente X, la componente X más la componente en Y. Y ustedes pueden notar en el gráfico, tenemos la componente en X y la componente en Y. Ahora bien, ¿cómo calculamos la magnitud de esas componentes? Pues la componente en X es igual a la magnitud del vector posición
del vector posición por el coseno de teta. Sí, pero nosotros notamos aquí que este es phi, es la letra griega phi. Es que phi es la representación de los ángulos en radianes. Nosotros más que todo los representamos en grados. Si ustedes se fijan en su calculadora pueden encontrar la configuración degree, sí, se encuentra degree, algo así en la calculadora. Aquí tengo una calculadora, si ustedes no sé si tienen de este modelo de calculadora, entonces tienen la D ahí. También la pueden cambiar a radianes, pero no les recomiendo eso. Eso es un errorazo que cometemos siempre a la hora de realizar cálculos y es mejor que la tengamos en grado. Ok. Para calcular la componente en Y, tenemos la magnitud del vector siempre por el seno de teta. Esto es normal como calcular componentes de un vector. Nada más, no es nada extraño. Solo les muestro las ecuaciones para que ustedes las tengan en mente. Muy en claro. Si nosotros tenemos aquí el punto de la partícula, vamos a tener un ángulo mayor a 90, o también podemos utilizar este ángulo. Lo único que ya sabemos de que la componente en X va a ser negativa, y así sucesivamente para los otros cuadrantes debemos de tener eso muy en cuenta. Ok, continuemos. Y claro, si solo tenemos las componentes del vector posición, pues podemos calcular la magnitud, la raíz cuadrada de la componente en X más la raíz cuadrada de la componente en Y. Aquí solo es una Y. Creo que sí, ahí sí solo es una Y. Sí, no se lo borré. Solo es R sub Y, nada más, no es R sub Y, no. Ok. Tenemos una simulación que les realicé. En esta simulación podemos variar el radio y podemos variar la velocidad angular. Más adelante vamos a ver la ecuación para calcular la velocidad angular. Pero les quería mostrar de que nosotros podemos obtener los datos en una tabla y así ustedes pueden ir utilizando esta ecuación para poder encontrar ya sea la componente o la magnitud del vector, como ustedes quieran. Este simulador se lo voy a compartir a la hora de subir el video. Voy a estar pendiente para podérselos compartir. Y claro, podemos tener una velocidad angular negativa. No se vayan a preocupar de que me resultó negativa y no tenía que ser así. Como no, podemos obtener velocidad angular negativa también. Ok. Continuemos. Y aquí tenemos otro simulador. Muy bien. Si ustedes se fijan, la trayectoria que tenemos aquí, si ustedes se fijan, la curva que describe, o el gráfico que describe la componente en X es cosenoidal y la componente en Y es senoidal. Entonces, eso lo podemos ver representado en este gráfico. Por eso les digo, podemos obtener una componente negativa o una componente positiva. Eso va a depender del ángulo, de donde se encuentre el movimiento de la partícula que estemos analizando. Y este simulador también se los voy a compartir, así para que ustedes modifiquen el radio, la masa. En este caso no nos interesa, ya que en cinemática no analizamos el efecto que produjo el movimiento. No analizamos eso. En dinámica sí, que sería el otro tema que se va a realizar otra videoconferencia, así que estén pendientes. Muy bien, continuemos. Aquí pueden notar ustedes también de que aquí en Y, si se fijan, tenemos que la componente es negativa, y ya al subir al primer cuadrante, ya las dos componentes son positivas. Y aquí cuando llega a un ángulo de 45 grados es donde se intersecan, si se fijan. Cuando llega a un ángulo de 45 grados es donde la posición de la componente en X y de la componente en Y es igual. Un cuerpo describe un movimiento circular uniforme, que es el que estamos analizando, de radio de 3 metros, y nos preguntan cuál es su vector de posición cuando su posición angular es de 30 grados. Ok, vamos a proceder a imaginarnos. Siempre lo que les digo es que en estos ejercicios nos tenemos que imaginar el movimiento, siempre lo tenemos que dibujar o de cualquier forma lo tenemos que representar antes de desarrollarlo, así para tener un poco claro de qué es lo que estamos analizando. Ok, entonces también busqué otro simulador que
en el que podríamos representar este análisis, y en este caso tiene un sexto pi radianes. Este sería el ángulo de 30 grados. Ya les voy a mostrar los factores de conversión que vamos a utilizar. Ok, y nos piden calcular las componentes en X y las componentes en Y. Aquí está, entonces le coloqué el círculo para que ustedes vieran que este es un movimiento circular. Ok, a ver. Muy bien. Sí, creo que, bueno, estos son los datos que nos dan. La magnitud del vector posición, que sería 3 metros, que sería el radio del círculo, y nos dan el ángulo. Aquí aparecieron antes las ecuaciones, pero las ecuaciones, o sea, viendo los datos, las ecuaciones que vamos a utilizar sería la componente en X y la componente en Y. No podemos utilizar esta ecuación, o sea, para representar el vector sí, pero no nos serviría en este caso. Solo la ecuación para calcular las componentes. Muy bien. Ahora bien, vamos a calcular primero la componente en X. Tenemos la magnitud por el coseno de teta. El coseno de teta lo tenemos en grados, no hay problema con nuestra calculadora, no va a resultar otro número extraño. Y sustituimos, ¿verdad? 3 por coseno de 30. Y nos da un resultado de 2.598. Si este número de 2.598 lo vamos a utilizar en otro cálculo, pues les sugiero que lo mantengan con 3 cifras significativas o 4. Pero, pues si solo vamos a representar la respuesta, 2.6 metros está bien. Ahora vamos a calcular la componente en Y. De la misma forma, utilizamos la ecuación, la magnitud del vector posición por seno de teta. Y tenemos que sustituyendo tendríamos 3 por seno de 30 y la respuesta es 1.5 metros. Eso sí nos dio exacto. Ok. Ahora bien, la representación del vector. Tenemos la componente en X y tenemos la componente en Y. Solo sustituimos. Y nos quedaría que el vector posición sería igual a 2.6 en X más 1.5 en Y. Ok, esa sería nuestra respuesta. Muy bien, ahora vamos a ver el cálculo de posición angular. Esto, como les había mencionado, lo podemos representar en el plano cartesiano que conocemos de eje X y Y, o en el plano polar, pero solo se los dejé así como para que ustedes lo tuvieran, pero no lo vamos a representar ahorita en el plano polar, nada más, solo les menciono. Muy bien, tenemos el vector y tenemos el ángulo. Como les dije, este es phi, pero nosotros utilizamos teta para tenerlos en grados. Okay. Las fórmulas para calcular esta posición angular es teta igual a teta sub 0 más omega por el tiempo. Si ustedes recordarán, en el movimiento rectilíneo con velocidad constante, es similar a esta ecuación, que es igual a x sub 0 más la velocidad por el tiempo. Es similar, y de esa ecuación tenemos esta similitud. Ya vamos a ver que la velocidad angular se calcula del delta de posición angular entre el delta de tiempo. Ya lo vamos a ver más adelante, solo se los muestro. Ok, ahora tenemos que teta está en radianes. En esta ecuación, sí, teta va a estar en radianes, no lo vamos a representar en grados. Sí, Roberto, pero me dijiste que teta es en grados y phi es en radianes. Sí, pero en esta ecuación, únicamente en esta ecuación, no se les va a olvidar, únicamente en esta ecuación, teta va a estar en radianes. Ok, teta va a estar en radianes porque las unidades de omega son radianes entre segundos. O sea, no vamos a confundir, o sea, si realizamos análisis dimensional, todas las unidades deben de estar acordes. Ok, y como ustedes pueden ver, omega es en radianes por segundo. Y el tiempo es en segundos también. El factor de conversión, muy importante que lo tengan en claro. Que lo tengan muy claro, el factor de conversión de una revolución a radianes. Una revolución es igual a 2 pi radianes. Y una revolución es igual a 360 grados. Eso ténganlo muy claro, no se les vaya a olvidar, anótenlo ahí.
Y claro que con la práctica ustedes ya lo van a tener de memoria ahí. Muy bien. Un ejercicio. Imagínense que están en su coche haciendo un drift, un derrape, ok. Imagínense que están ahí como Toretto, conduciendo su vehículo. Lo realizan en una rotonda, también les dicen redondel, no sé cómo les dicen ustedes. Si el centro de la rotonda se encuentra en la posición 0, o sea que si imaginemos que el centro de la rotonda es el plano XY, entonces vamos a tener un radio X y en ese mismo radio vamos a estar girando con una velocidad constante, una velocidad angular constante, ok. Dice, el vector de posición, nos pide calcular el vector de posición cuando se encuentra en la posición 3, 4. Si nosotros recordamos, para graficar un punto en el plano cartesiano necesitamos la componente X y la componente Y, así que aquí ese ya no nos lo está dando, se lo tenemos más que claro. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer, y es siempre, 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 no se les tiene que olvidar, es de que nos imaginemos el movimiento. Sí, nos tenemos que imaginar el movimiento y de esa forma nosotros vamos a poder analizar correctamente, o sea, cualquier otro ejercicio que estemos realizando, nos tenemos que imaginar, nos tenemos que describir, nos tenemos que colocar nuestro marco de referencia y sí, lo tenemos que dibujar. Muy bien, ya que lo tenemos muy claro, muy representado en nuestra imaginación, continuemos. Siempre, otro paso muy importante es que debemos de escribir los datos. Todos los datos de los ejercicios, de los problemas, los tenemos que escribir. Ok. Los datos son el punto que nos dan de 3, 4. Ok, entonces tenemos que representar el punto 3, 4. Como les había dicho, este punto ya nos da los componentes. O sea, tenemos 3 metros en X, 3, y tenemos 4 metros en Y. ¿Ves? Entonces de esta forma podemos representar el vector en el punto 3, 4. Muy bien, tenemos las ecuaciones. Aquí tenemos que la componente en X la vamos a calcular con la magnitud del vector por coseno de teta, y la componente en Y la vamos a calcular con la magnitud del vector por seno de teta. Y lo vamos a representar de esta forma. Esto es lo que nosotros necesitamos. Esto es para que ustedes lo tuvieran ahí muy en cuenta. La magnitud del vector la calculamos de esta forma. Vaya, si ustedes se fijan aquí ya no le coloqué R su Y, sino que ahí ya lo corregí, pero sí, fallé ahí en el anterior. Y tenemos la otra ecuación que sería para calcular la posición, ¿verdad? Pero ya van a ver de que no va a ser necesario utilizar esta ecuación. Muy bien, ya que tenemos eso, vamos a colocar la respuesta. Como ya tenemos las componentes, o sea, el punto ya nos da la componente en X y la componente en Y, entonces solo procedemos a sustituirlo en el vector posición. Y este sería el primer literal. La respuesta sería el vector posición igual a 3 en X más 4 en Y metros. Ok, vamos a ver. Ok, en nuestros datos ya se agrega esto, ¿no? Procedemos a realizar el cálculo del literal B. Nos piden la magnitud del vector. Y como ya les había mencionado, la magnitud del vector lo calculamos con la raíz cuadrada de las componentes. Ok, sustituimos. Simplemente aquí creo que no sustituí, sí, aquí se me fue. Aquí debemos de sustituir 4. Esta componente en Y que tenemos aquí es 4. Y la respuesta es igual a 5. Ustedes lo pueden comprobar con su calculadora. Lo pueden hacer sin ningún problema. Ok, vamos a ver. Ahora bien, agregamos a nuestros datos la magnitud del vector que nos resultó igual a 5. Y nos piden calcular en el literal C la posición angular. ¿Se recuerdan que les mencioné de que no vamos a utilizar esta ecuación? ¿Por qué razón? Porque no nos están dando el dato de velocidad angular. Si ustedes fijan, aquí necesitamos la velocidad angular y también necesitamos el tiempo, pero no tenemos ninguno de esos datos. Entonces vamos a utilizar otra ecuación. ¿Qué ecuación vamos a utilizar? Vamos a utilizar cualquiera de estas dos, ya sea la componente en X o la componente en Y. Si ustedes se fijan, aquí tenemos el ángulo, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Lo tenemos en grados, sí, pero lo podemos convertir. Ajá, porque nos están pidiendo la posición angular. Entonces, ustedes pueden utilizar ya sea la componente en X o la componente en Y y les va a resultar la misma posición angular. Les va a resultar lo mismo. Yo voy a utilizar, quiero ver, yo voy a utilizar la componente en Y. Esa va a ser la que voy a utilizar. ¿Cómo vamos a realizar esto? Despejando la magnitud del vector posición, eh, dividiendo la componente del vector en y luego aplicando seno inverso. De esta forma, miren. Creo que aquí está. Despejamos la magnitud del vector y luego aplicamos seno inverso a los dos extremos. Aquí eso nos elimina y solo nos queda teta y nos queda seno inverso de la componente en y entre la magnitud del vector posición. Esto lo tienen que realizar con la calculadora en grados. Si lo hacen en radianes les va a dar otra cosa. No comprobé qué resultado va a dar en radianes, así que háganlo en grados, no se vayan a confundir ahí en ese caso. Muy bien, entonces sustituyendo tenemos el seno inverso de 4 entre 5 y eso va a ser igual a 53.13 grados. Esa va a ser la respuesta en grados, pero nos están pidiendo la posición angular y la posición angular está en unidades de radianes. Lo convertimos, lo siento. Okay. Entonces aplicamos el factor de conversión. Ya les había dicho de que una revolución era igual a 2 pi radianes y una revolución era igual a 360 grados. Entonces nosotros utilizamos el factor de conversión. Como queremos radianes, 2 pi, lo dividimos entre 360 para que se nos eliminen estas unidades de grados y nos queden radianes. Muy bien, entonces obtenemos de que la posición angular es igual a 0.9273 radianes. Sí, lo podemos aproximar a 0.93. Y con esto finalizamos la lección. No sé cuánto tiempo va. Ya llevamos bastante tiempo. No sé si tienen alguna pregunta en este momento. Ajá. No sé si podrían habilitar ahí alguna pregunta hasta el momento, porque sí, qué rápido se ve el tiempo, ¿verdad? Roberto, me perdí en el momento de sustituir seno inverso. Ah, ¿cómo calcular la magnitud del vector? Muy bien, ahorita vamos a responder Susi. Aquí estamos. Para calcular, aquí, primero despejamos, mandamos a dividir la magnitud del vector posición y tenemos seno de teta igual a la magnitud del componente en y por entre la magnitud del vector posición. Entonces aplicamos seno inverso. Si nosotros colocamos seno inverso aquí, o sea, en los dos extremos tenemos que aplicar seno inverso. Aplicamos seno inverso aquí de este extremo y aplicamos seno inverso a este extremo. En este extremo se nos cancela seno inverso con seno, ¿ok? Ya es una identidad trigonométrica que tendrían que tener, que tienen que tener muy en claro, o sea, pero con la práctica ya se solvente ese problema, no hay problema, ahorita está bueno que lo pregunten. Entonces aplicamos seno inverso a seno de teta y aplicamos seno inverso al otro extremo, se nos elimina el seno y nos queda teta igual a seno inverso de lo que teníamos despejado, de la componente en y entre la magnitud del vector posición. Ok, y realizamos lo demás. Y otra pregunta que tenía, dice, ¿cómo calculó la magnitud del vector? Ok, la magnitud del vector la calculé con esta ecuación. La magnitud del vector posición sería igual a la raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. ¿Y qué serían estas componentes que tenemos aquí? Estas componentes que tenemos aquí. Y eso nos dio resultado. Aquí, si te fijas, aquí lo sustituí, pero ajá, les comentaba de que no había sustituido en y. Ajá, sí. Aquí está. Se pasó, vamos a ver. Aquí lo tenemos. Entonces nosotros sustituimos la componente en x y la componente en y. Aquí sí se me olvidó colocar la componente en y, pero si ustedes lo realizan en la calculadora, eso va a ser igual a 5. Y de esa forma se calcula. De esa forma se calcula. Quiero ver cómo se calcula la magnitud del vector. Ok, de esa forma se calcula Arlet. Ahora, Andrea Mendoza, yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la fórmula de la velocidad angular? La fórmula de la velocidad angular
Creo que todavía no la hemos visto. Ya la vamos a ver. O sea, después de esto creo que sigue. Pero sí, ajá, si tú despejas esta ecuación que tenemos aquí, la ecuación de la posición angular, tendrías el cambio de los ángulos, o sea, teta final menos teta inicial entre el tiempo. Ya lo vamos a ver más adelante. Ya lo vamos a ver más adelante. Velocidad angular, Andrea, ya lo vamos a ver más adelante. Ok, María, yo igual me perdí en ese punto. ¿En cuál punto, María? ¿Sería en el de la velocidad angular? Muchas gracias. Entonces siempre sería mis ecuaciones en grados. Vaya, vaya Rodas. Como te mencionaba en el cálculo aquí, ya lo vamos a ver. Como te mencionaba aquí, vamos a ver. Aquí. Esta ecuación que tenemos aquí está en unidades de radianes y la velocidad angular está en unidades de radianes por segundo. Solamente esta ecuación la vamos a utilizar en unidades de radianes. Ya vamos a hacer un ejercicio más adelante. Solo esta ecuación la vamos a ocupar en unidades de radianes, nada más. Tu calculadora no debe estar en radianes, por favor, se los digo que no debe estar en unidades de radianes porque después se nos olvida pasarla a grados y ahí hubo fallo. En los demás cálculos que hagamos va a haber error. Ok, ya les voy a explicar la ecuación que vamos a utilizar para calcular la velocidad angular, que sería la misma, o sea, despejamos esta, sería teta final menos teta inicial entre el tiempo. Ok, vamos a ver, dice aquí, me perdí donde decía que rezaba en grado. Ajá, Andrea, por eso te comentaba de que como tenemos los factores de conversión, tenemos muy claro en qué momento lo vamos a tener en grados. O sea, aquí, ¿qué momento sería? Sería este. Ah, pues no, está atrás. Este. Cuando calculemos las componentes en el plano cartesiano. Por eso les comentaba de que teníamos dos planos. En este caso, teníamos el plano de coordenadas cartesianas y el plano polar, que sería en el que ocupamos radianes, pero nosotros no vamos a ocupar radianes, sí para el cálculo de la posición angular, pero para el cálculo de las componentes en el plano cartesiano, no. Ajá, sí suena algo confuso, sí, yo comprendo, suena algo confuso, pero eso sí, hay que tenerlo muy claro. O sea, ustedes colocan esta ecuación de la componente en X y la componente en Y, y colóquenle teta igual en grados. Ajá. Y así de la misma forma, le colocan en esta ecuación, así como les coloqué aquí las unidades. Ajá. Si colocan esta ecuación, colóquenle teta igual a radianes, así para que no haya confusión a la hora de utilizar y recordar o repasar la ecuación. Ajá. Vamos a ver, dice, yo tengo una pregunta, vaya, la fórmula de velocidad angular, me perdí donde 100 grados. Andrea, no sé si quedó claro eso de los grados. Susi, gracias. Tatiana, ¿cuándo vamos a utilizar la fórmula de los radianes? Lo vamos a utilizar, Tatiana, la vamos a utilizar cuando nos pidan calcular la posición angular. Cuando nos pidan calcular la posición, la vamos a utilizar en radianes. Pero si en un dado caso vamos a calcular alguna componente en X o alguna componente en Y, vamos a utilizar las ecuaciones en grados. Ajá. Ahí sí, no, por eso les comento de que hay que tener las unidades bien presentes. O sea, a la hora de que ustedes anoten la ecuación, coloquen teta en radianes y a la hora de colocar la ecuación de las componentes, colocar teta en grados. Eso sí, hay que tenerlo, o sea, por eso hay que trabajarlo tranquilo, no se preocupen de eso, solo hay que anotarlo en sus ecuaciones. Para la hora de utilizarla, ya ustedes sepan, esta nota dice que tenemos que utilizar teta en radianes o teta en grados. Para eso, no se preocupen, solo deben de anotarlo en sus ecuaciones. Dice Rodas, entonces siempre sería mis ecuaciones en grados. Solo en el caso que vamos a calcular las componentes, solo en ese caso. En el caso que vamos a calcular la posición angular, vamos a utilizar las ecuaciones en radianes. Ya explicó María Dolores, gracias. Ajá, Rodas, no sé si quedó claro. Tatiana, cuando vamos a utilizar la fórmula de los radianes, me puede responder, ajá, sigue,
Eso es lo que te estaba explicando, de que lo anoten, en sus ecuaciones lo tienen que anotar. O sea, cuando vamos a calcular la posición angular, vamos a utilizar el teta en radianes. No sé si quedó claro, Tatiana. Rodas me dijo, ok. Andrea, el factor de conversión, por favor. Ahorita les coloco el factor de conversión. No sé si quedó claro, Tatiana, lo de cuándo vamos a utilizar la fórmula en radianes. Ahorita coloco el factor de conversión. Sí, muchas gracias. Ya aclararon mis dudas. Ok, excelente, muchas gracias. Bueno, el factor de conversión que vamos a utilizar, y lo vamos a tener muy presente, no se nos tiene que olvidar, es una revolución igual a 2pi radianes y una revolución igual a 360 grados. Esos serían otros factores que vamos a ocupar por el momento, además de los otros que ya sabemos. El factor de conversión, ¿lo anotaste, Andrea? Aquí está, una revolución igual a 2pi radianes y una revolución igual a 360 grados. Sí, lo noté. Gracias. Ok, excelente entonces, muy bien. Entonces, creo que con eso, no sé si alguien más tiene alguna duda. Podemos continuar con el otro ejercicio, con la otra fórmula. Está ya casi ya. Muy bien, ya pasamos la sesión de preguntas, sí, todo quedó claro, ok. Continuemos. Ahora vamos a ver la velocidad angular. Lo que me estaba preguntando, quiero ver quién me estaba preguntando la velocidad angular, cuándo vamos a utilizar. Dice, yo tengo una pregunta, ¿cuál es la fórmula? Vaya, entonces Andrea, la fórmula de la velocidad angular es la siguiente. Y es la que, esta fórmula tiene similitud en el movimiento rectilíneo con velocidad constante, ya que la velocidad se calcula igual al delta de posición entre el delta de tiempo. Entonces, de forma similar, la velocidad angular se calcula el delta de posición angular. Esta posición angular, recuerden, debe de estar en radianes. Entonces sería entre el delta de tiempo. Muy bien, entonces esto lo podemos representar de esta forma. Siempre omega o el vector omega, el vector de la velocidad angular, siempre va a resultar del producto vectorial. Muy bien. Entonces teta debe estar en radianes, omega va a estar en radianes por segundo y el tiempo va a estar en segundos. Y los factores de conversión siempre los tenemos que tener, no se nos debe de olvidar. Muy bien, quiero ver. Hay otras fórmulas, además de esta que tenemos aquí, hay otras fórmulas para calcular la velocidad angular, que sería 2pi entre el período. No se nos tiene que olvidar, 2pi entre el período. El período es igual a, también otra fórmula sería omega igual a 2pi por la frecuencia. Tenemos tres ecuaciones para calcular la velocidad angular. El periodo, su ecuación es igual al delta de tiempo entre el número de vueltas. ¿Ok? Creo que aquí en omega se realiza la conversión, ya que el número de vueltas está en revoluciones. Entonces lo convertimos a radianes. ¿Ok? Y frecuencia es 1 sobre el periodo. Entonces frecuencia es 1 sobre el periodo. Y esas son las ecuaciones, las tres ecuaciones que vamos a tener muy en cuenta a la hora de calcular la velocidad angular. Siempre los factores de conversión no se nos tienen que olvidar. Ok, pasemos a la siguiente. Creo que tenemos una simulación. No. Muy bien, la convención que vamos a tomar. Por eso les comentaba de que la velocidad angular puede ser positiva o negativa. ¿De qué forma lo vamos a determinar? Si nosotros situamos la mano derecha en el vector posición y realizamos el giro, o sea, como tenemos la velocidad tangencial, entonces realizamos el giro en el sentido de la velocidad tangencial, vamos a tener el signo de la velocidad angular. Entonces, en este caso, yo lo veo de esta forma. Se lo voy a compartir porque a mí se me facilita. Yo, de verdad, que lo de la mano derecha sí me ha confundido bastante, pero yo lo he visto que la velocidad angular es positiva en sentido antihorario
y es negativa en sentido horario. Pero volviendo a la mano derecha, si nosotros colocamos la mano sobre, o sea, de esta forma, si nosotros colocamos la mano sobre el vector posición y la giramos o la cerramos en el sentido de la velocidad tangencial, entonces, si apunta hacia arriba, entonces quiere decir que el vector velocidad angular va a ser positivo. En un dado caso de que nosotros apoyamos la mano sobre el vector posición y se cierra de esta forma, entonces el vector de velocidad angular va a ser negativo porque apunta hacia abajo. Si nosotros lo vemos de esta forma, es en sentido antihorario, en sentido contrario a las manecillas del reloj, y si nosotros lo vemos de esta forma, sería horario o en sentido de las manecillas del reloj. Depende del criterio que ustedes tomen en este caso. Ajá, pueden tomarlo de la mano derecha o pueden analizarlo así como yo les explico, porque a mí se me facilita decir A es antihorario, es positivo, A es horario, es negativo. No hay ningún problema ahí, pero eso dependerá de ustedes, ¿verdad? Como ustedes lo encuentren más fácil. Ok, continuemos. Y quiero ver, aquí tenemos una simulación. En este caso yo coloqué el radio a 0.50 metros con una velocidad angular de 0.10 radianes por segundo. El gráfico que vamos a tener de ángulo, o sea, teta, en este caso está en radianes versus tiempo, sería una tendencia positiva, ya que, bueno, el simulador no me permite colocar velocidad negativa para que ustedes vieran la tendencia hacia abajo. Quiero ver si les puedo colocar. Sí, en este caso, sí, aquí está. En este caso sería así, ¿verdad? Aquí. Oh, no quedó algo recto. Muy bien, esta sería la tendencia negativa. Quiere decir que la velocidad angular es negativa. Si lo representamos en un gráfico teta versus tiempo. El delta de desplazamiento, o sea, si nosotros representamos el desplazamiento que tiene, o sea, el cambio de posición que tiene esta partícula en la trayectoria curvilínea, siempre va a ser constante, o sea, siempre vamos a tener un gráfico de proporcionalidad directa, ¿sí? Vamos a tener un gráfico de proporcionalidad directa, ¿ok? Porque siempre empezamos nuestro espaciamiento desde el punto 0,0. Ok, esto solo es un dato para que ustedes lo tengan, pero el gráfico que nos interesa, es este que tenemos aquí, es el gráfico que nos interesa. Ok, este simulador se lo voy a pasar para que ustedes realicen. Esta página tiene varios ejercicios para que ustedes practiquen y entonces les será de mucha utilidad. Ahora creo que vamos a continuar con el ejercicio. Siendo 30 centímetros el radio de las ruedas de un coche y 900 las revoluciones que dan por minuto. Escuchen bien, las revoluciones. Ya les había mencionado el factor de conversión de revoluciones a radianes. Perdón. Entonces aquí lo tenemos. Nos dan un valor. Siempre es velocidad angular. Siempre es velocidad angular. Lo que pasa es que está en otras unidades, que serían revoluciones por minuto. Nos piden calcular la velocidad angular de las mismas. Ok, entonces lo primero que hacemos es imaginarnos el movimiento. En este caso, pues yo les coloqué un GIF de una rueda que iba sobre una carretera, ¿verdad? No les coloqué el vehículo, solo queríamos analizar la rueda. Esta rueda gira a 900 revoluciones por minuto. Más adelante vamos a calcular la velocidad tangencial y se van a dar cuenta de que así va realmente rápido. Muy bien. La fórmula siempre la tenemos que tener en cuenta, pero antes debemos de sacar los datos. Aquí creo que les coloqué antes la fórmula, pero siempre debemos de, después de imaginarnos el movimiento, obtener los datos. Lo primero que nos dan es el radio de la rueda. Nos pueden dar el diámetro. Recordemos que el diámetro es igual a 2 veces el radio, o el radio es igual al diámetro entre 2. Eso en un dado caso que nos den el diámetro, pero ahorita nos dieron el radio, que sería en nuestro caso la magnitud del vector posición. Ok, las revoluciones, quiero decir la velocidad angular, que la representamos que es igual a 900 revoluciones por minuto,
¿por qué le coloqué n? Me dijeron, sí, la velocidad angular nos ha dicho de que es omega. Sí, pero las revoluciones por minuto no están en las unidades de omega. Omega es radianes por segundo, ¿sí? Entonces, si ustedes encuentran, más adelante vamos a encontrar otros ejercicios en los que la letra con la que representan las revoluciones por minuto es n. Esto lo vamos a convertir para ya tenerlos en nuestras unidades. Muy bien. Tenemos la fórmula, el factor de conversión. Listo. Como nos piden calcular la velocidad angular, simplemente la vamos a convertir. Recordemos de que una revolución es igual a 2 pi radianes y un minuto. Sí, un minuto es igual a 60 segundos. ¿Ok? ¿Sí queda claro? ¿Por qué coloqué 2 pi aquí arriba? Porque una revolución la he colocado aquí abajo para que se elimine con las otras unidades. Creo que lo vamos a ver aquí. Sí. Si tenemos las unidades de revoluciones, aquí no se lo separé, pero si tenemos las revoluciones, si tenemos las unidades de revoluciones aquí arriba y de minutos abajo, entonces vamos a colocar de forma contraria en el denominador una revolución para que se elimine las unidades y colocamos 2 pi radianes, que son las unidades que queremos de resultado, arriba. Ok, y como tenemos minutos abajo, colocamos de forma contraria en el numerador un minuto, y eso sería igual a 60 segundos en el denominador. Ok, y resolvemos. Eso nos da 30 pi radianes por segundo. Esto lo podemos dejar expresado de esta forma o de esta forma. Las dos formas son iguales. Depende ahí, si en el cuestionario nos preguntaran calcular la velocidad angular, depende de cómo ellos den las respuestas, entonces así vamos a expresar el resultado. Entonces sería omega aproximado a 94.25, aquí ya lo aproxima, radianes por segundo. Ok, esto sería para este ejercicio. Ahora, la fórmula para calcular la velocidad tangencial, lo que me habían estado preguntando también. Y como les había mencionado, es nada más la velocidad angular por el radio. Nada más eso. La velocidad angular por el radio. Recuerden de que radianes por segundo, radianes es adimensional, así que no nos interferiría entre las unidades de longitud de R, ¿verdad? No nos afectaría en nada. Y recordando siempre en su ecuación colocarle las unidades, omega es en radianes por segundo. Omega en radianes por segundo, sí. Omega en radianes por segundo. No tenemos nada más. Ya recordamos los factores de conversión que anteriormente los habíamos mencionado. Creo que tenemos una simulación. Sí. Aquí está. Tenemos el gráfico, ángulo versus tiempo, y tenemos el gráfico velocidad lineal versus tiempo. Aquí creo que le voy a aumentar 10 veces el valor que teníamos anteriormente, y aquí le voy a poner un radio de 5 metros. Ok, muy bien. Tenemos el gráfico posición angular versus tiempo. Esto representa una proporcionalidad lineal. Recordemos que omega es igual al cambio de posición angular entre el cambio de posición tiempo. No vamos a decir de que representa una proporcionalidad directa, porque podemos empezar desde un ángulo de 4, desde un ángulo de 3 o de un ángulo de 8 radianes. Aquí tenemos unidades de radianes. Y si notan algo peculiar, en el gráfico velocidad lineal versus tiempo tenemos una velocidad constante. ¿A qué se debe esto? A que la velocidad que está representada en este gráfico es la velocidad tangencial. ¿Y qué decimos en este movimiento que hemos venido diciendo? Que en el movimiento circular con velocidad angular constante, la velocidad tangencial es igual al producto de omega, o sea, velocidad angular, por el radio, o sea, por el radio del círculo donde se está desplazando la partícula. Entonces, nuestro resultado va a ser de que la velocidad se va a mantener constante. Si ustedes se fijan aquí, el simulador ya les da el resultado de la velocidad lineal, que sería la velocidad tangencial.
la velocidad va a ser constante. Siempre, si a ustedes les llegan a preguntar cómo se representa la velocidad tangencial en un movimiento circular uniforme, pues ya saben de que debe de representarse paralelo al eje tiempo, paralelo. Ok. Y de igual forma estos simuladores se los voy a compartir para que ustedes puedan practicar y puedan ver los diferentes resultados. Ok, creo que aquí tenemos otro ejercicio. Sí. Siempre continuando con el ejercicio anterior, en el ejercicio anterior ya habíamos calculado la velocidad angular de las mismas, de las llantas. Ahora vamos a calcular la velocidad del coche. Eso quería que ustedes vieran porque 900 RPM no es una velocidad en la que el coche se va a desplazar lento, no, ya van a ver el resultado. Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es imaginarnos el coche en movimiento. Este es el GIF que encontré. No encontré uno que va algo rápido, ¿verdad? Porque quería que vieran la respuesta antes de eso. Entonces, ya después de habernos imaginado el movimiento, obtenemos los datos. Y si ustedes fijan, aquí tenemos los factores de conversión. Los vamos a tener muy en cuenta. Entonces, del ejercicio anterior ya teníamos la magnitud del vector posición, la velocidad angular, que en este caso está en RPM, y tenemos ya la velocidad angular en radianes por segundo. Muy bien. Ahora bien, la fórmula que vamos a utilizar es la fórmula de la velocidad tangencial, nada más, creo que es la única. Y los factores de conversión que los tenemos aquí. 1 metro es igual a 100 centímetros, 1 kilómetro es igual a 1000 metros, y 1 hora tiene 3600 segundos. Ok. Procedemos entonces a sustituir en la fórmula velocidad tangencial igual a omega, que es 94.25, y el radio, que sería 30 centímetros. En este caso queremos la velocidad en metros por segundo y queremos la velocidad en kilómetros por hora. Entonces primero vamos a calcular la velocidad tangencial en metros por segundo. Aquí la tenemos. Bueno, aquí en este caso está en centímetros por segundo. Ok, nos da este resultado, 2827.5 centímetros por segundo. Procedemos a convertirlo a metros por segundo. Y aquí está, vale. Entonces procedemos a convertirlo a metros por segundo. Y tenemos que 1 metro es igual a 100 centímetros. Porque coloco el metro en la parte superior, porque como la parte superior de lo que estamos convirtiendo está en centímetros, aquí lo tenemos, entonces queremos que se nos elimine centímetros con centímetros para que solo nos queden metros. Y nos queda 28.275 metros por segundo. Esto lo podemos aproximar a 28.28, no hay problema. Ok, entonces como vamos a seguir convirtiendo, no lo aproximé. Entonces, metros por segundo, 28.27 metros por segundo. Aquí está. Creo que le volví a poner animación. Vaya, vamos a ver. No hay problema. Aquí está. Muy bien, ya lo tenemos de centímetros por segundo, lo pasamos a metros por segundo. Ahora lo queremos en kilómetros por hora. Muy bien. Y hacemos lo mismo de forma similar. No hay problema con la conversión, solo que tenemos que tener muy en cuenta los factores de conversión. Realizamos la operación 28.275 por 1 kilómetro entre 1000 metros, como queremos que se nos elimine la unidad de metro, luego por 3600 segundos entre horas, como queremos que se los elimine los segundos, entonces eliminamos. Y nos queda un resultado de que la velocidad tangencial es igual, o sea, la velocidad del vehículo sería igual a 101.79 kilómetros por hora. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo fue eso? ¿Cómo es que la velocidad tangencial de este movimiento circular uniforme es la velocidad del vehículo? Hay otro fenómeno que se presenta en este tipo de movimientos que lo vamos a estudiar más adelante, no se preocupen. Pero en este caso se lo voy a explicar de forma rápida. Si nosotros hacemos análisis en el punto de apoyo de la llanta con el pavimento, entonces ese va a ser nuestro centro de rotación. Ok, entonces la componente de velocidad tangencial es mayor en el extremo, o sea, en el centro del ring, en el centro de la llanta, y va a ser menor en el punto de rotación. Eso lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Entonces,
De forma breve, eso sería porque la velocidad tangencial en este movimiento es la velocidad del vehículo. Muy bien, tenemos la respuesta. Creo que tenemos otro ejercicio. Ok, ahora la aceleración centrípeta. Ya habíamos mencionado de que la aceleración centrípeta, ya habíamos mencionado las diferencias de la aceleración centrípeta con la aceleración centrífuga. Okay. La fórmula que vamos a utilizar para calcularla es la siguiente. Sería velocidad tangencial al cuadrado entre el radio de la circunferencia del círculo, o sea, del círculo en el que se mantiene constante la trayectoria de la partícula. Ok. También tenemos otra ecuación, que es igual a sustituir omega por r, que sería la velocidad tangencial, y eso nos daría el siguiente resultado. Sustituyendo, tendríamos que la aceleración centrípeta es igual a omega al cuadrado por r. O sea, podemos utilizar tanto esta ecuación como esta. No hay ningún problema. Depende de los datos que tengamos presentes, depende de los datos que nos dé el ejercicio. De esa forma vamos a utilizar una u otra ecuación. ¿Ok? No hay problema. Lo otro que tenemos que recordar es de que las unidades de la velocidad tangencial deben de ser similares a las unidades del radio. ¿Por qué? Porque no podríamos dividir las unidades que tenemos aquí de centímetros con las unidades que posiblemente nos den de metros aquí en el radio, ¿verdad? Tienen que ser las mismas, para que no haya, o sea, tendríamos que realizar el análisis dimensional. Por eso es muy importante el análisis dimensional. Ok. Y recordando, las unidades de omega deben de estar en radianes por segundo. Muy bien. Y tenemos una pequeña simulación. En este caso, yo coloqué una velocidad inicial de 2.0 metros por segundo. ¿Sí? Quiero ver si el radio es de 5 metros. Y aquí, si ustedes fijan, al aumentar la velocidad tangencial, aumenta la velocidad angular. Aquí está. Aumenta la velocidad angular y aumenta la aceleración centrípeta. En este caso, si ustedes se fijan, no sé, está en chiquito, no sé si ustedes lo logran ver, no tenemos aceleración tangencial. ¿Por qué? Porque el movimiento es circular uniforme, o sea, con velocidad angular constante. ¿Ok? Y también aquí tenemos la aceleración angular, miren, que tiene sus unidades en radianes por segundo al cuadrado. No tenemos aceleración angular porque la velocidad angular es constante. ¿Ok? Y de igual forma les voy a pasar este simulador para que ustedes practiquen. Ok, vamos a ver un ejercicio. Sí, un ejercicio. Ok, no sé si ustedes o sus hermanitos cuando estaban pequeños, o no sé si siguen estando pequeños, no sé qué edad tienen, tienen un trencito, de esos trencitos en los que ustedes pueden acomodar las pistas, ya sea las pueden ampliar o pueden hacer una circular. Entonces ahora vamos a calcular tanto la velocidad angular como su velocidad tangencial. Ok. Un tren de juguete apodado El Torpedo recorre una trayectoria circular de 2 metros de radio, sin posibilidad de cambiar su velocidad lineal. Esto quiere decir o nos da la pauta de que el movimiento es con velocidad angular constante. Si ustedes recuerdan en el gráfico que vimos anteriormente, velocidad lineal versus tiempo, la velocidad lineal sí se mantenía constante. Entonces esto ya nos quiere decir de que el movimiento es circular uniforme. Ok. Sabiendo que tarda 10 segundos en dar una vuelta, aquí ya nos están dando la velocidad angular, pero nos la dan en RPM por minuto. Ok. Nos la dan en RPM por minuto. Muy bien. Sí, a quien se le activa el micrófono. Ok. Continuemos. Este ejercicio nos pide calcular la velocidad angular, la velocidad lineal, el ángulo descrito y el espacio recorrido en 2 minutos. Su aceleración. Ya vamos a ver de que la única aceleración que vamos a poder calcular es la aceleración centrípeta. ¿Ok? Muy bien.
Aquí tenemos, y lo primero, siempre deben de hacer eso, es imaginarse el movimiento. Aquí tenemos el tren apodado el torpedo. Ok, muy bien. Los datos es lo primero. La magnitud del vector posición, o sea, el radio es de 2 metros. La velocidad constante, la velocidad tangencial o la velocidad lineal es desconocida. Eh, en este caso nos dan el periodo, que sería 10 segundos por revolución. También lo podemos tomar como n, como lo habíamos notado anteriormente, pero sería 1 sobre 10, porque da una revolución entre el tiempo. ¿Ok? Pero yo lo tomé como el periodo, porque el periodo es el delta de tiempo entre el número de revoluciones. ¿Ok? Por eso lo tomé de esa forma. Y lo siguiente es de los otros literales, que en 2 minutos nos pide calcular la posición angular, nos pide calcular el desplazamiento y el literal C, la aceleración centrípeta. Ok, las fórmulas, hoy sí vamos a calcular la posición angular y ya se van a dar cuenta de que utilizamos los radianes en esta ecuación. Ok, y aquí tenemos la ecuación de omega igual a 2pi entre el periodo, porque nos están dando el periodo. Ok, y claro, recordemos las unidades. Siempre es muy importante de que el desplazamiento en este movimiento, porque nos piden el desplazamiento en este movimiento lo podemos calcular con la ecuación de sector circular. Ok, esta ecuación es derivada de la ecuación que tenemos esta ecuación es derivada, o sea, es una combinación de la ecuación de desplazamiento que tenemos en movimiento rectilíneo, pero no quise hacer esa descomposición, solo se las coloqué ya de una sola vez, ¿verdad? Porque es la más utilizada, recordando que θ está en radianes. Ok, vamos a ver, y tenemos la ecuación de la aceleración centrípeta. Vaya, lo primero que vamos a hacer es calcular la velocidad angular, ya que solo nos dan el periodo. Sustituyendo, tenemos que omega es igual a 2pi entre 10, y eso nos da un resultado de pi quintos radianes por segundo. Claro que nosotros lo podemos aproximar, pero no lo voy a aproximar en este caso, sino que de una sola vez vamos a utilizar ese dato. Ok, tenemos pi quintos radianes por segundo. Vamos a calcular entonces la velocidad tangencial, y eso es igual a omega por radianes, recordando que omega debe estar en radianes. Quiero decir, la velocidad tangencial es igual a omega por r, o sea, por la magnitud del vector posición. 10 radianes ahí, disculpen. Muy bien. Sustituyendo, velocidad tangencial igual a pi quintos por 2, y nos queda que la velocidad tangencial es 2 pi quintos. Esto de igual forma lo podemos aproximar, pero es preferible que lo mantengamos así. Velocidad tangencial es igual a 2 pi quintos metros por segundo. ¿Por qué tenemos metros? Porque las unidades del vector posición están en metros. Ok, ya tenemos la posición. Ahí reordené los datos. Lo siento, reordené los datos porque no tenía mucho espacio para lo que íbamos a seguir operando. Ok, ahora sí, vamos a ocupar esta ecuación de que creo que se les ha generado un poco de confusión. Las unidades en las que debe estar θ deben de ser radianes, porque nos piden calcular la posición final en un tiempo de 2 minutos. Este tiempo de 2 minutos debe de estar en segundos. ¿Por qué? Porque las unidades de omega son radianes por segundo. Y ya tenemos omega, miren, lo habíamos calculado al principio, que es pi quintos radianes por segundo. En este caso, no tenemos posición angular inicial, entonces vamos a decir de que es igual a 0. Y aquí lo tenemos. Ok, entonces, como esto es igual a 0, sustituimos omega, que es pi quintos, por 2. Pero 2 minutos está, o sea, 2 minutos lo debemos de convertir a segundos. Entonces, realizamos la conversión ahí mismo. Y nos resulta que la posición angular final es igual a 24pi. Creo que en este caso sí lo aproximé. No lo aproximé. Aquí. Va, entonces la posición final es igual a 24 pi radianes. Si ustedes se fijan, no hubo problema con las unidades.
Ya teníamos omega en radianes, el tiempo está en segundos, quiero decir, el tiempo está en minutos, solo lo convertimos y no hay ningún problema. Ajá, solo hay que tener en mente de que la posición angular es en radianes, no hubo ningún problema. Ajá, okay. Solo hay que tenerlo en cuenta de que la posición angular está en radianes. Ok, continuemos. Ya tenemos la posición, ¿sí? No sé qué pasó con la diapositiva. Aquí les tenía que mostrar el cálculo sí, tenía que mostrar el cálculo. Permítanme. Solo voy a ver qué pasó. Muy bien, muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Sí, porque si ustedes se fijan, aquí estábamos calculando la posición angular. Ok, tenemos que calcular el desplazamiento de la partícula del trencito en el círculo, ¿verdad? Para un tiempo de 2 segundos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Como ya tenemos el radio, que es de 2 metros, y ya tenemos el ángulo en radianes, entonces vamos a proceder a sustituir. Ahí sí no se los coloqué. Entonces ustedes colocan en su calculadora 2 metros por 24 pi. Ok, ajá, 2 metros por 24 pi, no sé si lo logran ver ustedes ahí, ajá, 2 metros por 24 pi, creo que se va a desenfocar, entonces colocan 2 metros por 24 pi, eso sería el sector circular, aquí se lo voy a seleccionar, quiero ver, aquí, sí, eso sería esta ecuación es la que he sustituido en la calculadora. ¿Por qué? Porque nos están pidiendo el desplazamiento. Entonces vamos a utilizar una ecuación de sector circular para calcular el desplazamiento que tuvo la partícula desde su posición inicial hasta su posición final, que sería 24 pi. Ok, y eso nos da un resultado de 48 pi. No sé si lo logran ver ahí. Sería 48 pi. Ok, este 48 pi lo podemos expresar también más aproximado. Serían, aquí quiero ver, vamos a ver aquí, voy a cerrar esto. Lo podemos expresar como lo tenemos aquí. Sería 150.8. Sería 150.8, que es lo que me dio resultado aquí en la calculadora. Ok. Y lo último que nos resta es calcular la aceleración centrípeta. Nada más sustituimos en la ecuación, que sería igual a omega velocidad angular al cuadrado por r. Omega ya sabemos que es pi quintos y r es el radio, que sería el vector, la magnitud del vector posición, y sustituimos y eso nos da un resultado de 0.7896. Creo que sí lo podemos aproximar. No lo aproximamos. Nada más, esto lo podríamos aproximar a 0.8 o a 0.79, depende de si lo van a seguir utilizando o no. Ok, y vamos a la sesión de preguntas. Creo que se ha tornado un poco más largo, no sé si tienen alguna pregunta, podrían activar ahí para que realicen alguna pregunta. Yo tengo una duda? pregunta. Ajá. En el primer ejercicio que hicimos de movimiento circular uniforme, donde el radio era de 30 centímetros y n de 900 RPM. Sí, correcto. Ahorita. En ese. Me confundí con la fórmula porque... Ahorita vamos a ver. Tú dices en este, ajá, aquí. Cuando convertimos ¿sí? Es que no entendí cómo sustituyeron en la fórmula, porque la fórmula era W es igual a delta final menos delta inicial entre tiempo. Lo que hice fue, aquí te lo voy a mostrar, vaya. Lo que hice fue, ahorita, a ver qué pasó. Vamos a ver, vaya. Lo que hice fue solamente convertir. Creo que solo me aparece convertido. Sí, voy a, creo que hay un error. Desea conservar los, no descartar. Ok, creo que hay un error a la hora de pasar. Vaya.
Vamos a ver. Ah, es que lo había convertido anteriormente. Aquí. Aquí está. Vaya, vamos a ver. Vaya, sí, la fórmula es omega igual al delta de posición angular entre el delta de tiempo. Pero como ya nos están dando la velocidad angular, esta, o sea, RPM son otras unidades en las que podemos representar la velocidad angular. Pero en nuestro caso nosotros utilizamos radianes por segundo. Y lo único que hice solo fue aplicar el factor de conversión. Ajá, que en este caso sería, como tenemos revoluciones, una revolución es igual a 2 pi radianes. No lo coloqué paso a paso, pero tenemos aquí en esta parte de abajo, aquí vamos a ver, tenemos en esta parte de abajo una revolución y aquí tenemos radianes. En la parte del numerador tenemos revoluciones y entonces las revoluciones se nos eliminan. Ahora bien, tenemos minutos en el denominador, entonces colocamos un minuto en el numerador y se nos eliminan y solo nos quedan radianes sobre segundo. Ajá, eso fue lo que hicimos ahí en esa parte. Ajá, quiero ver. Entonces siempre la ecuación de grado con utilizar la fórmula de radianes, el factor de conversión. Me perdí donde sacamos la aceleración centrípeta. Susi, no me quedó muy claro la diferencia entre velocidad angular y velocidad tangencial. Ok, vaya, Susi, donde calculamos la velocidad, la aceleración centrípeta. Muy bien, ahorita vamos a bajar en esa parte. Aquí. Aquí, muy bien. Quiero ver qué pasó. ¿Qué pasó? Nos regresamos ahí, muy bien. Aquí tenemos la aceleración centrípeta, la calculamos con esta ecuación. Solo permítame un momento. Muy bien, entonces, Susi, la aceleración centrípeta. Susi, la fórmula que utilizamos para calcular la aceleración centrípeta es omega al cuadrado por R. Esa es la ecuación, quiero ver. Esa es la ecuación que utilizamos. Sí, esa es la ecuación que utilizamos. Podemos ocupar la otra, que sería velocidad tangencial al cuadrado entre el radio, y nos va a resultar lo mismo. Lo único que yo ocupé es esta porque ya habíamos calculado la velocidad angular y ya estaba más fácil de sustituir. Es lo mismo, no hay problema ahí. Quiero ver. No sé si quedó claro, Susi y Arlet. No me quedó muy claro la diferencia entre velocidad angular y velocidad tangencial. Muy bien. Aquí tenemos, si vamos a regresar a esa parte, vamos a ver la velocidad. Vaya. La velocidad angular la podemos calcular de diferentes formas. Pero aquí tenemos. Sí, aquí lo tengo. La velocidad angular la podemos calcular de esta forma. Podemos calcular tanto el delta de posición angular entre el delta de tiempo, o también tenemos la otra ecuación que sería 2pi entre el periodo, y también omega es igual a 2pi por la frecuencia, recordando que la frecuencia es igual al delta de tiempo entre el número de vueltas o el número de revoluciones, y la frecuencia es igual a 1 sobre 10. Aquí la tenemos, creo que aquí la tenemos. Aquí la tenemos. La velocidad tangencial, pues, lo que vamos a hacer es realizar la multiplicación. Aquí está. Realizar la multiplicación de omega, que sería la velocidad angular, por R. Eso sería. Ajá. No lo realizo de forma vectorial porque ya es otro rollo y sería todavía más confuso. Solo son las ecuaciones. Nada más. No hay otra cosa que vamos a considerar, ¿no? Solamente son las ecuaciones para sustituir. No sé si les quedó claro. Quiero ver Arlet. Vaya, sí. Arlet, no sé si le quedó claro la diferencia. O sea, por qué tenemos velocidad angular y por qué vamos a estudiar la velocidad angular. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta que tengan con el ejercicio que estábamos desarrollando? Con el ejercicio del trencito llamado torpedo. Y lo que les comentaba aquí, no sé por qué no apareció la parte esa donde calculábamos
Sí, pero sí coloqué esa parte, ajá. Pero lo hicimos con la calculadora, ¿verdad? Ajá, no sé si tienen alguna duda con esto, cuando calculamos el desplazamiento, ujú, que fue con la ecuación de sector circular. Vamos a ver. Sí, 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 hay un ejercicio que les quería compartir. Vaya, es un ejercicio en el que como el movimiento circular. Es un ejercicio sencillo, no me llevé ni 4 diapositivas para desarrollarlo, así que se los traigo a ustedes. Ok, dos estudiantes aspirantes a nuevo ingreso universitario han pasado estudiando cinemática y quieren poner a prueba sus conocimientos. Con una cinta de 50 centímetros amarra a un extremo de una piedra uno de los estudiantes. Quiero decir, no sé si me entendieron. Uno de los estudiantes amarra una piedra con una cinta de 50 centímetros. No vayan a creer que un estudiante amarró a otro estudiante a una cinta. No. Un estudiante amarra, creo que por aquí tenía la piedrita. Bueno, tenía el ejemplo para mostrarles. Ok. Esta la pone a girar para obtener una velocidad angular constante y desde la segunda planta de su vivienda a 10 metros de altura la suelta. El segundo estudiante, porque ya habíamos mencionado que eran dos estudiantes que estuvieron con todo estudiando cinemática, el segundo estudiante espera la piedra desde el suelo. Logra medir desde la casa, o sea, porque la casa va a ser su punto de referencia, hasta el punto de caída una distancia de 50 centímetros. De 50 metros, lo siento, 50 metros. Ok, entonces vamos a calcular los siguientes datos. El tiempo de vuelo, la velocidad tangencial y la velocidad angular antes de lanzar la piedra. En este caso estamos combinando los dos tipos de movimiento, el movimiento rectilíneo y el movimiento curvilíneo. Ok, no se preocupen, vamos a utilizar las ecuaciones que ya hemos visto anteriormente, no es nada complicado. Ok, y la aceleración centrípeta. Ok, siempre lo primero que debemos de hacer es imaginarnos el movimiento. Entonces nos imaginamos que vamos a poner a girar una piedra, recordando de que al momento de soltar la piedra va a describir una trayectoria rectilínea. ¿Por qué? Porque si nosotros recordamos que la aceleración centrípeta va a ser igual a la aceleración centrífuga. Entonces esas se van a cancelar al momento de soltar la piedra o el objeto que estamos girando y luego la piedra o el objeto va a describir una trayectoria rectilínea. Y creo que les coloqué la imagen para que ustedes volvieran a recordar la diferencia. Ajá. Ok. Continuemos. Entonces nos imaginamos el movimiento, ¿verdad? Entonces se imaginan que está su compañero. Allí es de la segunda planta de su casa a una distancia de 10 metros de altura, medida desde el eje vertical. Y está el otro compañero, ¿verdad? Está algo retirado para que no le vaya a caer la piedra en la cabeza. Ok, entonces al lanzar la piedra describe una trayectoria rectilínea, quiero decir, en el eje Y vamos a tener un movimiento rectilíneo con aceleración constante y ya sabemos que en el eje X vamos a tener un movimiento rectilíneo con velocidad constante. Ok, tenemos 10 metros de altura desde donde lanzó la piedra y la distancia recorrida, la distancia en el eje X final va a ser igual a 50 metros. Ok, esos son los datos que tenemos para desarrollar este ejercicio. Muy bien. Después de habernos imaginado el ejercicio, colocamos nuestra tablita ahí de datos. Tenemos el radio desde donde nosotros estamos girando la piedra. Tenemos la posición inicial, que es de 10 metros de altura. Tenemos la posición final en X de la piedra, que sería 50 metros. Y tenemos que calcular para ello, y lo primero que tenemos que hacer es calcular el tiempo. Luego, con el tiempo, la velocidad tangencial, que en este caso va a ser igual a la velocidad inicial del movimiento. ¿Por qué razón? Por lo mismo que les había explicado, de que al soltar la piedra va a describir un movimiento rectilíneo, entonces esa velocidad va a ser horizontal y va a ser nuestra velocidad en X. ¿Ok? Si ustedes se fijan en la imagen, la velocidad es horizontal, nada de que inclinado, no le quise agregar más porque sí, o sea, se iba a tornar más difícil. Ok,
Las fórmulas, recordando las fórmulas para el movimiento con aceleración constante, recordando la fórmula para el movimiento en X con velocidad constante, la fórmula de velocidad tangencial y la fórmula de aceleración centrípeta que ya la teníamos. Ok, reordené todo porque no me va a caber lo que íbamos a sustituir. Y ahora bien, sustituimos, suponiendo de que la posición en X final de la piedra va a ser igual a 0, sustituimos. Aquí creo que sustituí de un solo. Muy bien. Les voy a explicar aquí. Sí, no se mira el láser. Aquí está. Muy bien. Entonces la posición final en Y va a ser igual a 0. La posición inicial es de 10 metros. El muchacho se encuentra a una altura de 10 metros, o sea, en la segunda planta de su casa. La velocidad inicial en Y va a ser igual a 0 porque solo tenemos velocidad en X. Esa es la única componente que tenemos. No tenemos velocidad en Y. Entonces esta va a ser igual a 0. La gravedad, ya sabemos, el efecto de la gravedad, vamos a asumir que es 9.8. Y despejamos el tiempo. Nos queda, despejando el tiempo, que tenemos el tiempo al cuadrado igual a menos 10, porque despejamos a 10, entre menos 0.5, que sería un medio, por punto 8. Eso es igual a 2.0408. A esto le aplicamos raíz cuadrada y nos queda un tiempo de 1.4286. Este es el tiempo del movimiento, desde que se lanzó la piedra hasta que cayó. Ok, ¿para qué nos va a servir? Para calcular la velocidad en X. ¿Con qué ecuación? Ya la tenemos. Aquí la tenemos. Sabiendo que partimos desde nuestro punto de referencia, X va a ser igual a 0, X sub 0 va a ser igual a 0. Entonces sustituimos. La velocidad sub 0 es la que queremos. Lo siento, la velocidad sub 0 es la que queremos encontrar. Ya tenemos el tiempo y tenemos la posición final. Sustituimos 50 igual a 0 más la velocidad que queremos encontrar por el tiempo. Despejando nos queda una velocidad inicial de 34.99. Esta es justo 35 metros por segundo. Ok, esta va a ser la velocidad en la que fue lanzada la piedra. Esta va a ser igual a la velocidad tangencial. Ok, va a ser igual a la velocidad tangencial. Nos queda, ahí lo igualo, igual a la velocidad tangencial. Y ahora calculamos la velocidad angular. ¿De qué forma? Con la ecuación que ya tenemos, la velocidad tangencial igual a omega por r. Ya tenemos la velocidad tangencial, que sería 35 metros, y tenemos el radio de nuestro círculo, ¿verdad? El círculo que describimos cuando estuvimos haciendo girar la piedra. Y ahora bien, como las unidades de la velocidad tangencial están en metros por segundo, de radio están en centímetros, entonces un centímetro quiere decir 1 metro es igual a 100 centímetros y sustituimos. Nos queda que omega es igual a 70 radianes por segundo. Ok, ahora sí podemos calcular la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta sería igual a omega al cuadrado por r. Creo que en este caso la aceleración centrípeta la dejé en centímetros. Sí, ahí me van a no, ya está en metros, sí, porque dividí antes de sustituir, dividí 50 centímetros entre 100 y me dio 0.5 metros. Ok, y esta es la respuesta. Y eso sería todo. ¿Alguna pregunta de este ejercicio? De que sí, que ustedes se pueden encontrar con una variación de ejercicios que sí. Ok, entonces Franklin, no sé si con qué fórmula tienes duda, Franklin. No sé si podrían activar ahí el micrófono para resolver esa duda. Quiero decir el micrófono o el chat. Quiero ver. No entendí la última fórmula que explicó. ¿Cuál fórmula? Velocidad angular, velocidad tangencial, la fórmula de aceleración centrípeta. O la de este ejercicio. Los simuladores donde los puedo descargar. Los voy a compartir a la hora de que suban el video. Yo voy a estar pendiente y se los voy a compartir, Rodas.
Son online, ajá, no sería necesario que los descargaras, ajá. Sí hay uno de tiro parabólico que sí lo puedes descargar. Ajá, ahí se lo voy a compartir. Entonces, Franklin, ¿qué ecuación no fue la que comprendiste? Ah, la velocidad, la aceleración centrípeta. Ok, vamos a ver. Vamos a explicar de forma rápida esa. Ok, vaya. La fórmula de la aceleración centrípeta, bueno, aquí sustituimos. Aquí tenemos esta, que la aceleración centrípeta es igual a omega al cuadrado por r. Y también, y te la voy a explicar de forma rápida. Aquí la tenemos. Por aquí está, por aquí está. Sí, la aceleración centrípeta, aquí la tengo. La aceleración centrípeta, aquí está. Vale. La aceleración centrípeta también la podemos calcular por medio de la velocidad tangencial al cuadrado entre r, o también sustituyendo en la ecuación de la velocidad tangencial. O sea que, Franklin, podemos ocupar tanto esta ecuación como esta. Depende de los datos que nos den o depende de qué es lo que quieras encontrar. Ajá, de eso dependerá qué ecuación vas a utilizar. Pero los videos del curso de este año están en privado. Como no los han subido, Vanessa, todavía no los han subido. Entonces, creo que dentro de una semana los suben. Ajá. Y Franklin, no sé si quedó. Ok, muchas gracias. Ajá, los videos los van a subir más tarde la otra semana. Los simuladores, Andrea, los voy a pasar. Nomás suban los videos. Yo voy a estar pendiente de YouTube para compartirles ahí en los comentarios los simuladores. Ajá. Les agradezco un montón por estar pendientes, por haber participado. Excelente, ahí estamos, de verdad que muchas gracias por su asistencia. Ahí vamos a estar pendientes siempre por, por cualquier duda y siempre presentándoles un buen material para que ustedes comprendan muy bien.